¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Eh, Estoy aquí con Angélica, ya ustedes la conocen, ella tiene un video en el canal y vamos a estar tratando varios temas aquí, como siempre. Vamos a tratar de hacerlo lo más natural posible, como siempre nosotros hablamos. Y el tema que quisiera que habláramos hoy es un tema sencillo. Por ejemplo, sabiendo que tú eres psicóloga y que van a ver algunos jóvenes, padres, madres, algunos temas, van a escuchar de los temas que estamos hablando. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el reto más grande que puede enfrentar una persona psicológicamente hablando? El reto, por ejemplo, del temor, de la autoaceptación, un reto que tú hayas podido ver en una persona. Mira, eso es muy variante, porque eso depende de cómo te explico. Porque yo te puedo decir a ti que yo le tengo temor a algo y tú decirme, pero eso es un disparate, ¿entiendes? Eso depende de la persona, porque yo he escuchado personas que dicen, eso de la depresión es un disparate, yo me levantaba al otro día y todo pasa, todo fluye, pero hubo personas que llegan entonces a lo que es el suicidio, llegan hasta el borde de la locura. Tú ves personas, por así decirlo, tú ves personas en la calle y le dicen, eso está loco, qué sé yo, pero a veces es por vía de algún temor, a veces por miedo, por no saber enfrentar la realidad o por simplemente una depresión. Mira, algo que yo estaba analizando y pensando en estos días era la depresión postparto. Es algo que en Oh, nuestro país no da mucha brega tocarlo, pero hay muchas mujeres que después de salir de un embarazo entran a una depresión postparto, que a veces quieren matar a las niñas, a los niños, a los bebés, al recién nacido, lo quieren matar y piensan que no lo quieren. Y no es eso, es que están adentro de una depresión postparto. Y al no encontrarse nadie que lo pueda ayudar, imagínate. A veces ni los mismos sí, yo vi doctores un video de eso en estos días. tienen conocimiento de esto, ¿entiendes? Entonces, la gente en vez de ayudar, lo que hace es que desayuda. A mí hasta me gustaría que en uno de nuestros videos hablemos de esto, de la depresión postparto en lleno, con doctoras, con ginecólogas, con personas profesionales y si es posible, conseguir una persona que hable del tema, que haya pasado por esto, porque lo ven como simplemente una depresión postparto y ese que se están haciendo la loca, ¿entiendes? Sí, Pero porque para responder tu pregunta, eh, no, no existe un nivel alto o un nivel bajo para, para decir qué es más fuerte, porque por medio del temor se pueden llegar a hacer muchas cosas. Por medio de una depresión se puede hacer muchas cosas. O sea, todo depende de la persona. Hay que saber trabajar las personas. Por eso es que me molesta cuando quieren ignorar el trabajo de un psicólogo o de un psiquiatra, hacerlo de menos y querer que otras personas ocupen ese lugar. de verdad, sí. Pero eh, como nosotros, por ejemplo, en nuestra sociedad, siempre pongo ejemplo porque es la manera en la que hablamos nosotros. Sí, En nuestra sociedad encontramos muchas personas que tienen problemas psicológicos, de, el más conocido es el déficit de atención y como el déficit de aceptación de cómo ellos son. Por eso encontramos en nuestra sociedad muchos jóvenes, muchas mujeres que hacen cosas que a veces tú dices, pero eso no es algo lógico, como a una persona no le cabe en su cabeza levantarse una mañana y salir diciendo que Juan Pablo Duarte era una escalera, lo que sea. Lo que sí es que nosotros tratamos los temas como que todo es un relajo, el dominicano todo lo coge como que chiste. Y, y así las es. cosas y las cosas a veces no las tratamos como debe de ser. Por ejemplo, el caso de, voy a poner un caso, el caso de los rabacucos, como le dicen algunos, que no son rabacucos, ellos no se llaman así, ellos se autoproclaman la sana doctrina, pero yo no veo qué tan sana esa doctrina que excluye muchas cosas
de la vida diaria. Y esa persona, por ejemplo, yo lo puedo ver como algo que me cause risa, pero cuando un psicólogo mira eso, lo ve de otra óptica, lo ve de Eso otra es manera. así, eso es así. Y algo que tocaste fue la de las personas inquietas. Y es algo que pasa mucho en la niñez, cuando un niño está atravesando la niñez o la adolescencia. Encontramos niños inquietos y decimos, no, ese muchacho inquieto, ese muchacho meneado, ese muchacho. Pero a veces, mira, yo me reí ahorita porque escuchaba a alguien que hablaba de la depresión. Estaba viendo una entrevista y esa persona hablaba de depresión y se refería a la depresión como que una persona que sufría esta condición solamente la sufría o uno de los síntomas era solamente que esa persona no se quería levantar, no se quería bañar y no, no, un síntoma de la depresión es una persona inquieta. Una persona que se levanta por la mañana y no se puede estar tranquilo. Eso es un síntoma de la depresión. ¿Cómo? Ahora bien, hay algo que dice que todo en exceso hace daño, ¿cierto? No es que tú vas a cada persona que ves inquieta va a decir que sufre de depresión. Ahora bien, cuando tú ves un niño que tú le dices, mira, siéntate ahí 2 minutos, 3 minutos, y el niño no se puede estar tranquilo, es un motivo para que un psicólogo le dé seguimiento a ese niño. ¿Por qué? Porque no es, puede ser déficit de atención, pero también puede ser una depresión. Algo que me pasó una vez con un niño, y era que todo el mundo regañaba al niño. Y yo un día agarré al niño y le pregunté, ven acá, el niño no llegaba a los 10 años. Y yo le pregunté, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú te comportas así? Me dijo, no, lo que pasa es que yo juego con mi amiguito imaginario. Yo, ¿cómo que tú juegas con tu amiguito imaginario? Sí, mi mami una vez perdió un embarazo. Escucha, mi mami una vez perdió un embarazo. Y yo, ¿cómo que tu mami perdió un embarazo? Sí, eso fue lo que me dijeron, porque mami fue al médico embarazada y cuando volvió, volvió sin mi hermanito. Pero yo juego con mi hermanito. O sea, y eso es un niño que hay que prestarle atención. Y mira, Porque espérate, disculpa que te interrumpa. Si yo escucho eso, yo creo que es un demonio, porque es eh, natural. Yo como cristiano, si eso es el diablo, ese muchacho lo que tiene es el eh, diablo. Y ese cuando niño era está hablando con bueno, el diablo. no necesariamente que sea el diablo, sino que tiene un trastorno que se lo provocó a alguien. Que No, no, quizá a la madre no explicarle de manera clara no qué es fue lo que exactamente ocurrió. un trastorno, pero sí hay que darle cuidado al niño, porque recuerda que nuestra mente, principalmente lo del niño, es muy fácil de imaginarse algo. Entonces, cuando tú le explicas al niño que su hermanito se fue al cielo, el niño en su mente crea una conversación con su hermano y hasta te puede describir cómo es su hermano. Y te Oye, dice, eso, tú no lo ves porque mi hermanito se fue al cielo, ¿entiendes? Y simplemente fue una mala explicación del padre o simplemente de la madre o del padre o del tío por salir del paso, ¿entiendes? sí. Entonces todo eso dependerá muchas veces de eso. Y vuelvo y te digo, me causa como, ¿cómo te explico? Tristeza ver que a pesar de todo esto, a la carrera de la psicología no le dan el valor necesario, porque queremos echar a un lado, porque tú vas y coges un taller, tú vas y coges una capacitación y ya tú te crees que eres psicólogo, ya tú crees que tú puedes dar un diagnóstico Un a una meeting, una persona, charla. exactamente, o leemos y todo lo que está en las redes y en internet no es 100% cierto, no es 100% cierto. Eh, una pregunta que va a ser un poquito directa. El valor para ti y para cualquiera que lo pueda decir, lo puede comentar, si tú lo puedes escribir, para ti el valor ¿qué valor le debería dar la iglesia a un psicólogo? ¿Por qué? Porque la iglesia en temas legales, por ejemplo, de cosas sencillas de derecho, problemas maritales, de divorcio, la iglesia habla del divorcio como algo que es
intratable en algunos sitios. En otros sitios sí se puede divorciar a una persona, pero hay trabajos que no lo puede hacer. Por ejemplo, el trabajo de un médico no lo puede haber un abogado, sería, al menos que el abogado sea médico. Yo siempre he dicho eso, y un abogado un médico no me puede hablar a mí de casos legales. Entonces, nosotros tendemos a la palabra que siempre utiliza, a no valorar lo que tenemos. Y algunas personas va a tomar mal, pero la iglesia debería de darle un papel mayor a la psicología desde tu punto de vista. Mira, recuerda que nosotros los seres humanos tendemos a creer que sabemos todo. Nosotros, porque incluso tú vas al médico, yo posteé un estado hoy, eh, tú vas al médico y te recetan una pastilla y tu vecino te dice que no consuma la pastilla porque a él le dio mareo. O Mira, simplemente, no, espérate, ahora que tú dices eso, con mi mamá me pasó una vez que yo estaba en el hospital y mi mamá, la doctora me había inyectado una cuestión y mi mamá le dice, no, no le inyete eso, inyete ahí tal cosa. Y después le dice la doctora que me va a recetar un medicamento. Y mi mamá le dice, mi mamá es farmacéutica, le dice, no, no le recete eso. Y mi mamá me explicó que el medicamento que me iba a recetar era más caro, pero yo decía, yo le dije a ella, pero la doctora es ella y ella es la que sabe. Le digo, no, no, es por el medicamento, pero porque lo que te va a dar al fin y al cabo es lo mismo. Y son carreras afines. pero, ves, acabas de decir, son carreras afines. Ella lo que estaba cambiando era el laboratorio. Muchas veces es el cambio del laboratorio. No es que te está mandando a no tomarte la pastilla porque a esa persona le dio mareo. Que a veces, cuánto me gustaría que mi hermana estuviera en este momento participando, es que el medicamento en las instrucciones dice que te va a dar mareo. ¿Entiendes? Entonces, es algo que suele pasar. Nosotros o sea, no sé por qué es que esté en nosotros como persona, pero sí, eh, eh, creo que se le debería dar más importancia a la psicología dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque todavía tú fuera de la iglesia escuchas personas que te dicen que tú estás estudiando psicología, eso es para bregar con loco, y no, nosotros no bregamos con loco. Los psiquiatras sí. Los psiquiatras no bregan con loco. Loco es un término de nosotros. Pero Ok. tú ves que a veces, la mayoría de veces, invitan a un psicólogo a dar una charla y la iglesia no va. No Como cuando recurre declaran un al culto de llamado. oración. No, perdón, Licha, gracias. No recurren al llamado y a veces no es por el pastor. A veces tú te encuentras líderes que están negativos todavía a darle paso a los psicólogos en las iglesias. E incluso hay iglesias todavía que no se permiten que dentro de sus cuatro paredes, ni que a sus miembros se le hable de lo que es las relaciones sexuales. Es lo mismo. Hay pastores que todavía dicen que la psicología es del diablo y tampoco es así. Porque incluso tú te encuentras personas dentro de la iglesia que tienen la vocación de ser psicólogo, pero no estudiaron psicología, pero tampoco le interesa aprender. Entonces, Sí. tienen el don de consejería. Ellos pueden ser consejeros. Ellos te dan un consejo, mi amor, muy bueno. Excelente. Excelente consejo y no se lo quito porque yo desde mi adolescencia recuerdo que a mí se me acercaban personas a pedirme consejo, pero no es lo mismo. O sea, tú te puedes encontrar con una persona que te diga, yo estoy atravesando por tal situación en mi matrimonio, y esa persona te diga, deje ese hombre no sirve. Un mal consejo. En la Biblia El que se no, vio eso el en que un no sirve relato es bíblico. él, el que no sirve es él. Pero realmente la del problema es ella. La que hay que tratarla es a ella, o viceversa. Y simplemente lo que necesitan es una terapia de pareja. O el niño es inquieto y tú quieres que lo maten a fuetazo dentro de las mismas iglesias, tú te encuentras
con niños que le dan fuetazo vienen, fuetazo van, y el niño no se endereza. Cierto, la Biblia dice que corrijamos con vara. Espérate, para los que nos ven de otro lado, el término fuetazo, que se utiliza Es mucho en pela. República Dominicana y en la zona este, algunos le dicen 3,15, algunos le dicen fuetazo, algunos le dicen batir. Hay muchas maneras de decir cuando se le maltrata a un niño. El Pegarle al dominicano niño, tiene pegarle un al lenguaje niño. muy amplio. Pegarle al niño significa fuetazo. Le pegan al niño y tú te encuentras con este problema dentro de las iglesias. Y tú no ves personas que se acercan al niño y le preguntan, ¿por qué tú hiciste eso? Y a veces tú con simplemente preguntarle, mira, ¿y por qué tú hiciste eso? El mismo niño te dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y cuando él ve que tú te interesas en eso, el niño no lo vuelve a hacer porque a veces es un ya. ¿Recuerdas el tema pasado que decía alerta de inseguridad personal, De cierto? inseguridad. Los seres Sí. humanos damos alerta de que vamos cayendo a un precipicio. Y a veces un niño va al borde de un precipicio. Mira, tú te imaginas tú llegar a un lugar y tener que durar 15 horas sentado, sin parar. Algo incómodo, me tomé ese Tú eres, corte. tú eres adulto y tú todavía después de 3 horas, 2 horas sentado, estás incómodo. Entonces, ¿cómo tú crees que tú vas a llevar a un niño a un lugar y él va a permanecer a un banco? Tú vas a llevar al niño a un banco, tú vas a hacer una fila y el niño va a permanecer todo ese tiempo sentado sin él ni siquiera entender qué está haciendo. Entonces el niño se para, da la vuelta, entra por donde la cajera, va a servicio al cliente y la mamá le pega al niño. Pero ella no se tomó el tiempo de explicarle al niño, mira mi amor, vamos a ir a un lugar, yo necesito que tú te sientes tranquilo, cuando te sientas incómodo, ven donde mami, mami te va a cargar, mami te va a dar algo. Entonces, lo quieren entretener 2, 3 horas, perdón las iglesias, pero queremos entretener a los niños 2 horas sentados en la iglesia escuchando personas adultas que no lo entretienen. Muchas veces ni nosotros nos concentramos. Sí, es Ahora verdad. quieren que un niño se mantenga 2, 3 horas. Vuelvo y digo, me perdonan las iglesias, me perdonan las escuelas que pretenden que un niño de 2, 3, 4, 5 años que están experimentando todavía se mantengan sentados. Entonces, ahí es que donde empieza un, un cambio en el niño, que tú dices, él no era así, que esto, que lo otro. Mira, mami se ríe mucho porque yo digo que los niños entre la edad de 1 a 3 años entra en la adolescencia infantil. Mami se ríe conmigo porque me dice, ¿y por qué adolescencia? Mami, el niño empieza a ser malcriado, el niño empieza a preguntar, el niño empieza a observar, y es lo que le pasa a los adolescentes. Sí. Empieza Entonces, a conocer. exacto, lo empieza a conocer, que tú ves que hay madres que se alertan cuando los niños empiezan a preguntar, mami, ¿cómo? Mami, ¿qué es eso? Lo mejor es darle respuestas simples, llanas, concisas, y tú le vas a responder la primera vez bien, y él no te vuelve a preguntar. O sea, es cuestión de saber entender. Entonces, cuando tú ves que una persona quiere tomar el cargo de psicólogo, cuando no le corresponde, o cuando descartan a un psicólogo para darle el cargo a otra persona, empiezan los conflictos, porque no hay nadie que le pueda decir a esa persona por qué tiene ese comportamiento. Sí. Incluso dentro de las empresas ya están empezando a implementar lo que son los psicólogos industriales, porque llega una joven, hoy feliz, mañana triste, y a los 5 minutos me le habla mal a un cliente. Vamos a ver qué es lo que le está pasando a esa joven. Hay algo, o sea, no la vamos a liquidar, vamos a ver qué le está pasando, porque Hay si algo. no, nos pasamos la vida entera cambiando personas, nos pasamos la vida entera. Hay personas que no duran 3 meses con la misma amistad, porque se ¿A qué, cansan de a qué se debe eso? mira, a veces que se cansan de la personalidad de esa persona,
Entonces, son personas que no tienen una personalidad definida. Entonces, ya yo conocí la personalidad de Luis, yo voy a buscar otra persona con personalidad diferente, que yo pueda obtener esa personalidad, y esa personalidad de Luis ya no me convence, entonces yo voy a ir a buscar la personalidad de Juan, y la personalidad de Juan ya no me convence. Y tú ves que viven Brinco en y un salta círculo. de amistad. Exactamente, y ya voy aquí, ya estoy allí, ya estoy allá, y es simplemente por eso. Porque nos, y a veces, atención papi y mami, nosotros somos los responsables de esto, porque no dejamos al niño que desarrolle su personalidad en la niñez. Queremos que el niño sea como papi, como mami, como abuelo, como tío, como el pastor, como el líder, como el profesor. Entonces, el niño empieza a tener un choque de personalidad. Brinca y jala. Tú ves personas que no duran en un trabajo, choca con todo el mundo. Tú ves que no terminan una carrera. O sea, viven en un constante sub y baja, en una marea de totalmente su vida no hacen raíces, como decimos en Dominicana. No hacen raíces porque no supimos tratarlo a tiempo. Y a veces, ¿quiénes tienen la culpa? Papá, mamá, los líderes religiosos, los líderes políticos, porque creo que hasta ellos deben de implementar más lo que es la psicología. La influencia de alrededor. Y te voy a Así preguntar mismo. en base a eso, ¿qué tanto influye mi alrededor en mi conducta? Como yo me desenvuelva, como yo me explique, como yo me entregue a algo, la pasión que tenga, ¿qué tanto involucra, qué tanto puede influenciar mi alrededor en mi vida personal? El ambiente, mucho, mucho, principalmente en la niñez y la adolescencia, mucho. Y dependerá también bastante de lo que es tu personalidad, porque tú ves personas que están con todo tipo de personas y siguen siendo la misma persona. Claro está, tú dices, mira, yo me sorprendo a veces porque hay personas que tú lo ves en un círculo social de alta estima, por así decirlo, de clase alta, y se comportan de una manera que tú dices, wow. Y de Y repente ese tú es lo tu ves lado. y de repente tú lo ves que están con adolescentes, que están bebiendo toda la cosa, y ellos no pierden su personalidad, pero sí saben manejarse dentro del ambiente. Ellos sí saben cómo ponerle la categoría a cada cosa. Es una persona que sabe quién es. Eso es un ser humano que sabe quién es, a dónde va, qué quiere y conoce su personalidad. No hay moda que lo tumbale, puede usar toda la moda, pero no es que va a llegar a algo malo y él lo va a hacer. Como hay personas que tienen su personalidad tan mala, pero tan mala, que llega algo bueno y no la logran, o sea, tú le dices, pero él se rodea con personas buenas. Es una personalidad que ya esa hay que repararla, lamentando el caso. Preparar personalidad. Es un tema que deberíamos tocarlo algún día. Dios mío. Vamos a Pero que tú buscar estés aquí conmigo. una persona con, con más experiencias, vamos a llamarle. Vamos a buscar una psicóloga clínica o una psicóloga de esa profesora, maestras, que hay que darle su respeto. Ok. Ahora bien, mira, que me disculpe esta persona que quizás se pueda dar cuenta de lo que voy a explicar ahora. Hubo alguien que me habló y hace varios días estuvimos hablando con una persona, tú estabas ahí, y hablábamos del rechazo que hay dentro de algunos círculos, específicamente el círculo religioso. Hablábamos del rechazo ¿cómo lo explicaría? No sería que uno lo provoca o que otras personas no, como que flagelan tu autoestima por el rechazo. No la La flagelan de tal golpean. manera de que
sí, pero no lo hacen de tal manera que tú bruscamente vas a salir y todo eso, no. Sino que esas personas que pasan un momento, ese momento están viviendo, por ejemplo, una experiencia, están catapultándose en una experiencia y llegan al círculo religioso, se convierten y parte de su experiencia, lo que viven en la vida, lo que ven diariamente, eso cambia. Y tienen muchas amistades, lo que le dice la iglesia como la mundalidad, el paganismo. Yo entiendo que eso es algo, es un término que no debería de implementarse. Pero esas personas que salen de tener una vida socialmente abierta a cerrarse en un círculo religioso y cuando están dentro de ese círculo religioso son afectadas. ¿Cómo puede un, un psicólogo o cómo podría esa persona? Yo sé que esa persona, de una manera u otra, por ejemplo, sale de un mundo, voy a ser más claro, esa persona sale de un mundo de una manera, vive de una forma que todo es eh, rodeado de personas, dentro de su círculo de personas que se rodea, está la sinceridad, no habita el chisme, como los círculos, por ejemplo, yo vivo en un círculo así, en mi círculo no hay chisme. Si hay que decir algo, se dice ahí mismo. Después, si tú no entendiste, abul, problema tuyo que no entendiste. Pero se te habla claramente, se te dice lo que hay. Esa es la palabra que nosotros utilizamos, hay que decirte lo que hay. Y si tú quieres, enójate, si no, seguimos siendo amigos. Pero cuando llegamos a la iglesia, a veces encontramos como ese nivel de secretismo. No lo voy a llamar hipocresía porque se van a herir mucho. Voy a decir secretismo. A ese nivel de secretismo y de, ¿cómo explico? Como de aceptación, cuando tú sales del mundo, que llegas a la iglesia viene y te mete bajo un Un estilo, régimen. un régimen, y por ese régimen te hacen perder amistades, perder incluso familiares, eh, ya tú cambia tu manera no de comportarte, sino tu manera de expresarse hacia las demás personas. Tu círculo cambia totalmente. Tus amigos que tú tenías, amigos de verdad, se convierten a ser amigos tuyos en la iglesia. Y tú encuentras entonces en la iglesia una debilidad, que son hombres igual que tú, pero que no son igual que el mismo círculo que tú ¿De vienes, que es un dónde tú círculo de vienes? socialidad, porque son diferentes. Por ejemplo, círculos que a veces nosotros hacemos vínculos familiares, que las personas que nos rodeamos, aunque no son familias sanguíneas, tipo sanguínea de nosotros, pero se mantienen a nuestro alrededor y nos mantenemos ahí, no hay problema. Y cuando tú llegas a la iglesia encuentras otro tipo de personas que no tienen, eh, como me escribieron y me dijeron, la hermandad que debe de haber dentro de la iglesia, no existe tal hermandad. Entonces, ¿cómo batallaría un joven, un adolescente? ¿Cómo batallaría un joven? Me voy a dirigir al público joven. Un joven, un adolescente que llega del mundo a la iglesia. Mira, lo primero que debemos es abolir los jefes dentro de la iglesia. Esa es la primera, lo primero, porque el que está mal no es el que está, el que acaba de entrar. Lo que está mal es que existen más jefes. Me disculpo totalmente con los líderes religiosos, con los jefes religiosos, porque me voy a dirigir a los jefes religiosos. Hay que abolir los jefes religiosos y entrar al liderazgo. O sea, creo que esto se está trabajando mucho porque he visto por ahí muchos afiches donde circulan cosas para líderes, talleres para líderes y todo eso. Lo que hay que ver es si se está trabajando el liderazgo o el ser jefe. Pero cuando tú trabajes esta parte, tú vas a saber cómo encaminar el que está dentro y el que está afuera. Yo como persona no voy a hablar, no te voy a hablar en base de psicología, sino como persona. Yo a nadie que llegue al evangelio les recomiendo que se separe de sus amistades ni de sus amigos. ¿Por qué? Porque es un cambio muy brusco. O sea, tú vas, es más, eso no es necesario, porque Jesús andaba con toda clase de personas.
sea, es simplemente usted saberse manejar, como yo te decía, en todos los ambientes. Tú no le puedes pedir a un joven que viene que tiene sus amigos, que se crió con sus amigos, decirle a ese joven que tú no te puedes juntar con ellos. O sea, él va a dejar, él dejando todo. Y si tiene un socio que no es cristiano, tú le vas a decir que deje esa sociedad. Y su Yo creo que negocio no. no es ilícito. Y su negocio no es ilícito. Porque hay que recalcar eso. No es que estoy apoyando que si tiene negocio ilícito que lo siga haciendo. No. Yo estoy hablando de una sociedad correcta. Estoy hablando de amistades. Porque yo entiendo que yo tengo amigas que yo tengo siglos que no la veo. Siglos, años que no la veo. Y siguen siendo mis amigas. Siguen siendo esas que yo llamo, esas que me llaman, mira, yo necesito, yo tengo un problema. Me sorprendí mucho, y voy a contar esto, que una me llamó y me dijo, yo quiero que tú me ayudes con mi matrimonio, porque mi matrimonio se está desboronando. Y era una joven, más vieja, ella es joven, pero es mayor que yo. Y esto me ayudó bastante, o sea, yo entendí que ella Ella en estaba verdad contando. quiere No, y ella mantener. estaba contando con mi fe. Ella estaba contando con mi fe y con mi material de psicología. De aquí se van a entrar muchas personas. Yo trabajo un material de pareja y yo he ayudado pareja, pero son personas que han visto que yo lo puedo hacer y se acercan a mí y me dicen, mira, yo necesito ayuda y esto y que lo otro. Y la mayoría son personas no cristianas. Y en esos días, esa joven me llamó y duramos un rato hablando. Sí. Ella me decía, primero Dios y luego tú me ayudaste. Yo agradezco que tú hayas sido de la persona que a pesar de que se convirtió, de que aceptó a Jesús en su vida, no se apartó de mí, porque por medio de ti yo visité iglesia con mi pareja y hoy visitamos iglesia. O sea, tú no puedes quitar la sal Espérate, del mundo. y quizás en la iglesia, si esa persona se convierte y tiene su esposo y quizás su matrimonio no está legalizado como debe de ser, como nosotros conocemos la acta de matrimonio, si no está esa legalidad en el matrimonio, puede ser que un líder religioso le diga a un pastor, lo que sea, un diácono, lo que sea, los nombres que tenga, como le puedan poner, le diga que se deje de esa persona y eso puede causar en ella una flagelación. Agradezco que hayas tocado ese tema. ¿Sabes por qué? Porque el inicio de su problema fue, Fue con el. ¡Wow! fue su mamá. Su mamá ¡Wow, era Dios mío! cristiana y ella decía que ese matrimonio no estaba validado por Dios porque ellos no habían ido a un juez civil. Ya había una niña Wow. de por medio, ya había un niño de por medio. ¿Cómo tú le pides a esa persona simplemente por tu religiosidad que rompa una familia cuando está más funcional que muchas iglesias que están validadas por una acta de matrimonio? Comparta esto, comparta esto. Tú tienes que escuchar esta Entonces, cuestión. lo Esto, que, esto no puede quedarse así. lo que Esto vale, hay que darle de raíz. De no es raíz que hay yo que dar. estoy de acuerdo, voy a hacer un paréntesis, no es que estoy de acuerdo que se vayan de casa de papi y mami sin firmar un papel de acta matrimonial, no es que estoy Claro, de acuerdo, yo pero tampoco. si ya está hecho, ¿por qué hay que decirle que desbaraten ese matrimonio? Porque no está no tiene un papnata de matrimonio, no hay que romperlo, vamos a Gente trabajar esa con, pareja. gente con 20, con 30 años casados y llegan al evangelio y tiene que ser un desorden eso. Un desorden, tiene que dejar. Incluso yo discutí una vez, disculpa que te interrumpa, porque o sea, naturalidad mía. Yo discutí una vez con una persona que donde dice la Biblia que para tú bautizarte, para tú tomar la Santa Cena, tú tienes que estar casado. Y esa persona no supo qué responder. O que hay que tener cierto rigor, primero cumplir cierta norma para una persona que se convierte Mira, recientemente. mira Luis Eh, Chávez, tome, mira no eso. voy a tocar el tema, no lo voy a tocar porque la doctrina de mi iglesia eh, tiene que cumplir ciertas reglas o ciertos mandamientos de la iglesia.
Entonces, no voy a entrar en ese tema, porque yo entiendo que una de las cosas que yo le decía a alguien era, si usted entra a una secta religiosa, o como usted la quiera llamar, o a un concilio, a usted desde un principio le explican cuáles son las reglas, las normas dentro del concilio, misión, A veces visión y no. valores del concilio. O sea, usted aceptó estar ahí adentro. Entonces usted no puede querer aceptar, decir ahora que usted no está de acuerdo con esto. Es simple, váyase de ahí. No, no, Eso yo es lo digo simple. porque, yo lo digo para que No no me lo digo por malinterpreten, ti, no lo porque ha digo por pasado ti, no lo por digo por personas ti, que yo he sino, conocido personas que lo han ocurrido eso. pero a veces simplemente que no tienen un pastor que lo sepa guiar. Y si hay algo que yo admiro de mi pastor es que él no rechaza ese tipo de personas. Mira, mi pastor no es el pastor que te va a decir a ti, mira, si tú no te casas, mi pastor no es ese tipo de persona. Mi pastor, mira, Oh, pues terrible. él, porque no es ese tipo de persona, mi pastor. Mi pastor Héctor Julio Chávez no es ese tipo de persona. O sea, él sí te va a decir, te va a guiar de cómo hacerlo con tu pareja, no porque lo viví, sino porque yo vi que él lo hizo con una persona. Entonces, a veces son los líderes. Y mire, a veces no es el pastor. Y a Sí, a veces veces la influencia de afuera. no es la copastora. A veces no es ni siquiera la líder de dama, ni el líder de caballero de esa persona. A veces son voces dentro de las mismas iglesias que no están capacitadas para hablar del tema, no tienen el permiso del pastor ni de los líderes para hablar del tema, pero te invitan a su casa y te dan unos consejos que ellos mismos y te ministran. Alguien una vez me contó y me decía que ella estaba atravesando por una legalidad en su matrimonio. O sea, eso es una persona con sus 2 niños y su esposo. Ellos tenían muchos años dentro de la iglesia, siendo líderes dentro de la iglesia. Empieza, yo no sé qué fue lo que le dio la iglesia, empiezan un bochinche con que la pareja, que no están casadas, que si yo cuánto. Es algo que yo le he visto desde mi niñez, pero para mí ella hasta casado estaban. Y esa persona me decía, vino alguien y me dijo que de parte de Dios, él no era mi esposo. Entonces, Oye, entra eso, ahí lo que a es una desbaratar un matrimonio. confusión, a desbaratar un matrimonio de muchos años, te estoy hablando de un matrimonio de cuando yo era muchachita. No es que yo soy tan vieja, señores, yo soy una niña. Pero te estoy hablando de un matrimonio de 7, 6, 8 años. Entonces, ¿cómo te le va a salir a esa pareja que simplemente porque no tienen una acta de matrimonio, que se divorcien, que dejen de estar juntos, que separen un hogar, donde hay un niño, a donde hay 2 niños que crecieron en un hogar? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, vuelvo y te digo, hace falta formar líderes dentro de la iglesia, formar liderazgo, porque creemos que el líder es aquel que ora. El que más ora es el que puede ser líder. Mentira. Cuando viene a ver, el que más ora lo que sirve es para estar orando, el que va a intervenir, el que le toca orar en los cultos de jóvenes, el que le toca orar en los cultos de damas y de caballeros. Señores, todo el mundo no puede ser líder. No es Digo, porque pero usted lo vea de que es maduro, va a ser líder. A veces no son maduros nada, a veces es pura apariencia. ¿Entiendes? sí, Entonces, yo tengo un primo que se convirtió y él sigue con sus amigos del mundo. claro. Y por eso él deja de ser cristiano. No, al contrario. No viene a ver, le da más testimonio. Hubo un pastor que él me dijo en una ocasión que la iglesia donde él está ahora, había un pastor anterior, un pastor conciliar, y que cuando el pastor que estaba anteriormente llegaba a la comunidad y pasaba por la comunidad, ese pastor, en cierta ocasión, cuando él pasaba, el pastor que estaba antes que
pasaba por el medio de la comunidad y habían algunos jóvenes jugando basquetbol, en cualquier actividad que hacen los jóvenes, la gente que no es religiosa. Y ese pastor pasaba y nos saludaba. Y que cuando él llegó a esa iglesia, hizo una actividad con el barrio, Y el con la barrio no fue. comunidad, para que para que lo conocieran. Y lo primero que le dijo a una persona fue que el pastor anterior nunca había hecho eso. Y que para él, que para esa persona, él prefería visitar la iglesia con el pastor nuevo antes que con el anterior. Y su iglesia ha crecido mucho. O sea, a veces no es en sí las provisiones que pueda tener un concilio, que valga la redundancia, o pueda tener cualquier movimiento religioso, sino porque el fin de toda religión es acercar al hombre a Dios, no enseñarle al hombre quién es Dios. Es que El como hombre tú solo va y conoce calas, quién es Dios. nosotros, la Biblia dice que somos la sal de la tierra, ¿cierto? Pero ¿cómo tú Exacto. vas a salar el arroz si no se lo echas? Si no está entremezclado. ¿Cómo tú vas a llegar a los jóvenes que están en el mundo si tú no te quieres relacionar con ellos? O sea, algo que recuerdo que un pastor siempre nos decía, mi anterior pastor, era cuando usted pasa por un lugar, aunque hay un grupo de gente bebiendo y jugando dominó, dígale, buenas tardes, Dios le bendiga, porque el día que usted le vaya a regar un tratado o le vaya a decir en la iglesia hay una actividad, ellos digan, yo voy a ir, porque ella cuando pasa por ahí dice buenas tardes. Ellos ven como que tú te estás integrando a ellos. Y es simplemente un saludo. Imagínate tú ganarte un grupo de personas por el simple hecho de que tú, hola, ¿cómo tú estás? Sí, vamos para mi casa, vamos a hacer un compartir, vamos a reunirnos. Señores, el respeto usted se lo gana solo. Ya cuando usted esté ahí, ellos van a decir, no, 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 apague ese cigarrillo que fulano está ahí. No, 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 aquí no podemos beber porque fulana está ahí. ¿Entiendes? Eso se va ganando. Fulana se convirtió, fulana esto. Entonces, Sí. si hay un grupo de 10 amigos, son 10 amigos, se convierte uno. Y tú quieres quitar ese uno que se convierte de ahí. Y ese uno es el único que le puede llegar a los otros 9. Simplemente es tú trabajar a esa persona para que sepa cómo estar con sus amigos anteriores sin ser afectado, sin que su creencia o a lo que ahora cree no sea afectada. Yo creo que eso es simplemente, se convirtieron 15, 10, 20 personas. Bueno, en vez de meterle una doctrina por un año, diciéndole, hablándole 2 horas de las cosas de la iglesia, vamos a meterle media hora de las cosas de la iglesia y hablarle media hora de cómo va a ser su comportamiento de ahora en adelante, de cómo dirigirse hacia sus familiares, porque a veces hasta la familia quieren que dejen, que tú dijiste a los amigos, pero ¿cómo tú le Sí. dices a ese muchacho que cuando en su casa haya un compartir familiar, él no puede estar ahí porque su familia está tomando alcohol? ¿Y para dónde va ese muchacho los 24 de diciembre? Por un Que es ejemplo, popular aquí. un ejemplo así mismo, ¿dónde se va a ir? ¿Dónde va a meter? Si toda su vida ha estado con su familia, con sus familiares y lo conoce. Tenemos Entonces que revisarnos, ¿eh? vamos a explicarle cómo, hasta cómo ganarse a su familia. Hello, vamos a explicarle cómo tú, a través de tu comportamiento, te puedes ganar a tu familia. Vamos a educarlo para esto. Para lo que se viene. ¿Va a dejar la escuela? Va a dejar la universidad, va a dejar el trabajo, porque no son ¿Va a dejar el cristianos. trabajo? ¿Va a dejar la universidad? Mira, cuando yo entré a la universidad, yo me río porque cuando yo entré a la universidad, yo me topé con un grupito muy caliente. Mi grupo era un grupo caliente, que eso era hasta más no decir. Mi grupo, el grupo que se llama el grupo de las exposiciones. O sea, mi grupo se escapaban de clase para ir a tomar alcohol. Y dentro de ellos Eso es normal en la había universidad. uno, dentro de ellos habíamos 2 cristianos y había uno que se iba para la discoteca con ellos.
a ver el juego. Pero yo siempre A decía, ver, no, bueno. yo no puedo ir. No, yo sigo en mi clase. Pero después, al muchacho le decían, este es el cristiano más raro. Y yo no he quedado muy buen testimonio tampoco, que no me voy a vestir de santa, porque mis amigas de la universidad pueden verlo. No era tampoco de que yo vivía diciendo que soy cristiana, no era que negaba tampoco, pero no era que yo iba y decía que yo iba a ser la que me iba para adelante a orar. Eso era mentira. Eso era mentira. Y no por vergüenza. No, y no era por... Mira. Póngase seria, sierva. Mira. No era por vergüenza decir que los demás supieran que yo soy cristiana. Es que yo siempre he sido así. Yo soy de la del grupito de atrás. En el colegio, donde quiera, siempre he sido de la del grupito de atrás. Porque me gusta ser del grupo, incluso en la iglesia, a mí me gusta más sentarme atrás. Pero es porque tú puedes ver todo lo que se mueve adelante, ¿oíste? Exacto. O sea, tú Exacto. atrás, si, cuando tú vas, porque yo tengo 2 etapas. No, porque cuando tú vas al cine, tú no te sientas adelante. No. Tú no te quieres sentar adelante. No. Yo en el cine tampoco me gusta sentarme adelante. Tú lo sabes. Que yo hasta para ir al cine me siento atrás. Porque me gusta estar atrás. No, es mejor, no puede venir a la pantalla. Y no es depresión, ¿eh? Ni falta de detención, ni nada de eso. Es que yo soy así. Me gusta. Yo atrás siento que no puedo tener dominio de la cosa. Adelante no puedo tener dominio de lo que está pasando. Yo adelante tengo que esperar. No me gusta. Ahora, ¿a dónde te iba a llegar? Yo era de ese grupito, pero muchachos, yo no voy a coger clase, yo tengo que ir para la iglesia, yo pongo una concentración, o sea, siempre tuvieron claro de que yo era cristiana. Claro. Otra cosa es que con lo de la iglesia que te iba a decir, a veces tú vas tan conectado que tú buscas la esquinita más perfecta para tú conectarte, para tú seguir conectada con Dios. Yo me reía con Bisangi, mi amor, te amo. Yo me reía con Bisangi porque Bisangi decía, y es que el baño revela tanto, Bisangi, las mujeres fregando, bañándose, óyeme, fregándome. Yo recibí unos mensajes que cuando yo llegaba a la iglesia, iban a predicar, tú lo sabes, Luis Chávez, iban a predicar, yo me quedaba embelesada mirando, y era porque estaban predicando un mensaje que Dios me dio fregando. Entonces, ¡ucha, mi hermano! Mira, los musulmanes no aceptan eso. Los musulmanes no aceptan eso. No aceptan que tú, por ejemplo, si te estás bañando, tú pienses en Dios. Ey, si te estás bañando. Yo no tengo que pensar. Imagínate si tú estás... Espérate, déjame hablar. Tú estás... Yo tampoco aceptan eso. Incluso hay corrientes evangélicas que ellos dicen que uno no puede ni siquiera tener relaciones sexuales antes y orar, ni orar antes. Eso es una cosa mira qué controversial, porque yo escuchaba, ay Dios mío, yo escuchaba un predicador en estos días y él decía de cómo concebir un niño con las características espirituales y físicas que tú quieres. Y él decía que una de estas era que cuando tú ibas a tener relaciones sexuales con tu pareja, te pusieras de acuerdo con él para que mientras oraban, mantenían relaciones sexuales, se unieran espiritualmente y oye, hablaran con Dios y Dios. Eso es cábala judía. Ese no es cristiano. Eligiera, pues tú sabes. Ellos allá en el cuartico de las almas, como dice el evangelista. El amigo de nosotros. El amigo de nosotros. En el cuartico de las almas, eligieran, hey, se unieron 2 parejas ahí abajo y ellos quieren una persona así, así, así. ¿Quién tiene esa cualidad de aquí adentro? Fulano. Ven. Se unieron 2. Eso es cabalismo. Eso es cabalismo. No, espérate. No me le ponga nombre a la cosa. Porque tengo que decir el nombre. Eso se llama cabalismo. No.
No quiero que vayan a pensar que yo estoy tumbando mensajes, señores. No, No, tú no estás tomando estamos, mensajes, pero es la verdad. incluso La gente tiene que aceptar que se le diga lo que es, la quiero verdad, la realidad. especificar que esto no es una charla ni una conferencia. Esto No, es estamos hablando un tú y yo, conversando. Lo que conversan conversando. Angélica Kelly y Luis Es más, Chávez. si tú quieres esto lo cortamos y lo dejamos. Y se queda aquí y nada más le hacemos una cosita para que la Hay gente que se quiera volver hablarlo loca. porque está en vivo. Esto hay que hablarlo porque está en vivo. Muy fuerte. Pero esa realmente, ey, eso es cosa que se están viviendo de verdad. De verdad. La Y otra espiritualidad en cosa, el sexo, otra cosa que ella en hablaba las con una relaciones líder sexuales. en la cuarentena, yo le decía, si nuestros adolescentes no se les trabaja las relaciones sexuales, su sexualidad, por qué se le prohíbe tener novio, por qué en la Es adolescencia un no es tabú, recomendable. No, eso no es es un tabú. tabú en la iglesia. Eso En hay la que iglesia es un tabú. romperlo. Eso hay que Ay, Dios. romperlo. Dios habla de los homosexuales, Dios habla de las relaciones sexuales. El Te digo apóstol algo. Pablo habla sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio. Ajá. La Biblia tiene un libro totalmente sexual. Yo te lo enseñé a ti. Un libro que es totalmente sexual. Y la Totalmente Biblia tiene sexual. sexualidad Pero es lo que te en digo, un Luis sinnúmero Chávez. de lugar. Hablaba con esa líder y le explicaba que esos son temas que hay que hablarlo con principalmente con las adolescentes. El por qué no pueden tener novio. ¿Y por qué yo no puedo tener novio? ¿Tú no tuviste novio? Esa es la respuesta que te dan. Pero, ¿por qué tú no puedes tener novio? Mi amor, yo te digo que no tenga novio, porque ya yo lo tuve, yo sé que no es bueno. No es bueno, eso no es bueno. ¿Usted está lista para casarse? ¿Va a esperar 10 años? ¿Se va a quemar con todos los músicos de la iglesia? ¿Qué? Mire, le ¿Hace voy un a hacer, chicharrón? esto va a ser un llamado. Yo quiero que tú le hagas zoom a esto, porque esto va a ser un llamado a las adolescentes de las iglesias. Yo me he sentado a hablar con músicos, con Vamos a hacer un evangelistas, programa de eso. Vamos a con hacer un video de eso. músicos, con Un video que evangelistas. sea de 10 Señores, minutos. mis hijas, mis niñas, adolescentes, la queman. Fulana, la de tal iglesia, esa, Esa no te da sirve. amores, te da amores de una vez. Esa es tuya, su iglesia, tocaba de veces y te va a dar amores. Que lo he escuchado yo, eso no fue ni que me lo contaron, ni que me lo Y qué dijeron. Porque testimonio. cuando papi y mami me decían la cosa, tío y tía me decían la cosa, yo pensaba que eran cosas de ellos. Pero ahora que ya yo viví en el zapato, que yo escuché jóvenes, evangelistas, hablándose entre ellos, a esta la quemé yo. A esta la besé yo en el callejón de la iglesia tal. Ay, Dios. Fue un beso, pero te Hay que queman. censurar esto. No, esto no lo van a censurar nada, eso va para arriba. Esto hay que hablarlo. Como dice la pastora Elizabeth, esto hay que hablarlo. Esto hay que hablarlo. Yo me siento, yo tengo unas cuantas adolescentes dentro y fuera de mi iglesia. Y yo se lo digo, ustedes no escucharon a fulano como estaba hablando de fulanita. Así como él habla delante de ustedes, de fulanita, va a otra iglesia y habla de ustedes con fulanita. Mis hijas, Un lleve y cuídense. trae. Sí, es un Lleve lleva y y trae. trae. Mira, cuando hay un grupo de adolescentes, de que atrás, que somos los maduros, mi primo, yo tengo un primo que está dentro de esos grupos de adolescentes. Te quiero, Josué. Yo no, ¿Por qué tú tienes que mencionar nombre? Josué, te amo. Ten cuidado, manito. No, porque también a los varones lo queman, es lo que quiero decir. Espérate. Espérate, porque tú sí estás bueno. ¿Cómo Sí, que no? ¿Qué? a Yo los no varones lo sabía eso. queman. Yo tenía un amigo evangelista y él me daba pena ya, porque lo tenían quemado. Los mismos pastores me quemaron al muchacho. Los líderes lo quemaron porque lo queman. Cuando quiere tener su familia, se le hace difícil porque ya están quemados en toda la iglesia. ¿Qué? Picaflor, tú no estás ganando, tú llevas la de perder. Cuando te quiera dar la del pastor, al pastor le van a decir que lo que es.
Ya son las 12, eso es lo que me tiene a mí mal. Pero de verdad, Luis Chávez, tú lo sabes que es así, El que a los sueño te tiene varones lo hablando. queman. Sí, me tiene hablando, me tiene hablando. Pero tú sabes que es así, a los varones lo queman, de verdad, full. Sí, yo Si sé. tú quieres, sienta, evangelistas que estén casados, para que tú veas lo que te van a decir. Yo tengo un amigo evangelista que él me decía, cuando yo me iba a casar, que ya yo tenía todo listo, me hicieron un lío, porque decían que yo había embarazado a una muchacha y la había dejado. Y ella lo creyó porque yo le había dicho que yo había estado con esa persona. Y no es Pero que ella no sean pensó, realistas en la ah, pero ella no relación. investigó, una bacana. Es una heavy, ella no investigó ni nada. Ella de una vez dijo, se acabó esto, se va a romper esto en dos. Y tuvieron que buscar a la La muchacha de todas presión, maneras. mira, la presión, Elizabeth, tú sabes lo que es la presión de los pastores, de los líderes. Llama, oye, a tu mamá que nadie le hable mal en contra de mí, porque de una vez te va a decir, te va a sentar, Luis Chávez, mire, ¿qué es lo que es con fulana? Me dijeron esto y esto y esto de esa muchacha, ¿qué es lo que es? ¿Entiendes? Entonces, cuando esa muchacha ya está al borde, le dice, mira, mejor vamos a dejar esto, las muchachas se rinden. Y así mismo pasa con los muchachos, se rinden, dicen, mira, mejor vamos a dejar esto. Ya yo estoy cansado. Y es una relación con propósito, que lo único que van a hacer en su vida es tener 2, 3, 4 muchachitos, van a hacer una casa y van a bendecir al mundo, a cumplir las órdenes de Dios. Y por chime, por usted en la adolescencia no hacer la cosa bien, destruyen el matrimonio. ¿Entiendes? Muy, muy fuerte, Dios mío. Qué ciencia, qué es esto. Me Hay cogió gente fuego que, la oye, cabeza. en verdad, es la realidad lo que tú dices. Es la realidad, es pura realidad. O sea, yo me he enfrentado con jóvenes, por ejemplo, y con adolescentes. A mí no me gusta aconsejar, porque yo digo que para darte un consejo mejor te doy dinero y te dejo quieto, y tú hagas lo que tú quieras, porque tú te vas a llevar de lo que tú entiendas, lo que tú creas que es mejor para ti. Yo he tenido situaciones que he tenido que hablar con algunos jóvenes, por ejemplo, algunos adolescentes, que no me gusta la cámara. Yo hago tu video y cosas, pero no me gusta la cámara en el sentido de que no me gusta de que estén diciendo que yo hice, que yo logré, que yo alcancé. No me gusta eso. Lo que sí, cuando una persona merece que se le reconozca, yo lo reconozco, digo, sí, hay que aceptar a fulano, fulano lo hizo bien, lo dijo bien. Yo me he encontrado con jóvenes que ellos me han explicado y me han dicho que a veces es difícil. Ellos iniciaron la relación, incluso hasta se mudan de ciudad, de pueblo y otro vaya un chisme. Yo Sí, conocí es una muy persona difícil. que hubo alguien que creó un chisme, enamorado de él, creó un Sí, chisme que hizo romper un noviazgo. mira, yo te apuesto a ti mucho. Vamos a eliminar la palabra apostar. Pero sí te digo a ti, a los evangelistas, a las danzarinas, a las adoradoras, a los profetas, a algunos líderes, por cosas que hicieron mal en su pasado o por cosas que otros hicieron mal en su pasado, lo tienen como malo. Desde que tú vas a una casa que le dicen al papá, mire, esa es mi novia, y que ella es la iglesia danzarina. No, 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 a muchacha danzarina no, las danzarinas no sirven. Pero fue por una danzarina que cuando, sí, de verdad, que en los tiempos de ellos salió embarazada y no Mensaje, sabía quién era. Luis Chávez, en serio, te estoy hablando en serio. Que bueno, cuando fueron a ver, de que quién era el papá, la muchacha no sabía cuál era el evangelista que era el papá. Sí, y la mandaron para Higüey a la muchacha. Ya, me callo, no digo más. ya lo vamos a cortar. Sí, sí, de verdad. Pero, o sea, yo entiendo que usted no puede querer hacer un bien y hacer un daño a la vez. Y usted no sabe la restauración que puede tener una persona. Usted no es Mire, nadie. No güey, el que quiere hacer mal nunca está buscando hacer bien. Ahora, el cargo de va conciencia es tan palabra. grande,
el que está haciendo el mal tiene un cargo de conciencia tan grande que quiere taparlo haciendo cosas buenas. ¿Tú no te has fijado que esas personas que bregan con cosas Ay, ilegales en el oh, país, con cosas ilegales en el país, ay, son los que más les gusta dar, oh, son los que más les gustan ayudar, ay. son los que les gustan estar en el medio y diciendo de que No, pero no, esto que no, yo estoy asustado. Yo estoy averígualo, asustado. vete a Mira, ver, me traiste varios episodios a la mente. busca en tu mente para Varios que tú episodios me traiste a la te mente. des cuenta. La persona, mira, yo viví un proceso en mi vida y voy a hablar de esto. Dime. Yo lo quería hablar a partir de enero, febrero, pero lo voy a hablar. Yo viví un proceso No, en no, mi no, no, vida. no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros vamos a hacer un video que vamos a hablar de esa cuestión que tú No, estabas no, no, diciendo. yo no lo voy a tocar en Y lo vamos a totalidad. hacer, y lo vamos a hacer juntos. No lo voy a tocar en totalidad, pero voy a traer el tema. Yo viví un proceso en Suspenso. mi Ahora vida. en este instante, espérate, en este instante, suspenso, comparta. Angélica va a hacer un semi-testimonio. Así que usted tiene que compartir esto y quedarse con esto, porque esto está fuerte. No es un Confesiones de semitestimonio. Angélica, conversando por Chávez. No es un semitestimonio. Es más un sí se puede. Mira, yo pasé un proceso en mi vida que yo pensaba que yo no iba a salir del hoyo. Y, y mi vida era, para mi familia, yo estaba viviendo un nivel de vida normal. Y era tan fuerte que ahora sí te voy a mencionar, Yaira, que esa mujer, cuando me veía, solamente me abrazaba, porque fue un daño tan grande el que me hicieron, que, que ya yo no sabía cómo soportarlo. Y esa persona quería tapar el bien entonces, El mal que había hecho lo quería tapar con un bien. dándome un consejo, diciéndome, tú lo hiciste bien, eso no fue nada, dale para adelante. Y, perdón, ministrándome de parte de Dios. Yo no cojo Before, toda, before, hay que recoger, hay que recoger. y ministrándome de parte de Dios, diciéndome que esto era un proceso. Y sí fue un proceso, sí era un proceso. Pero Ah, pues te sí, hablo bien. y si me está escuchando, pero si tú no hubieras metido el fuego, el proceso hubiera ido más liviano, ¿oíste? El proceso hubiese ido más liviano. Porque el proceso yo lo hubiese aceptado de los demás. O sea, yo hubiese aceptado eso de los demás, pero de ti. Por eso que tuve muchos adolescentes que se declaren y después la gente dice, no, que era que no estaba vendiendo mentira. Era que no se le esperaba de esa persona. No se le esperaba de ese líder. Y no todo el mundo está preparado La para confianza, soportar la cosa. la confianza, Se rompe. la confianza. Así me meto. Yo tengo una, La yo confianza. tengo una amiga que dice, a mí que nadie me hable del evangélico. Yo creo en Dios. Yo le sirvo a Dios. Pero nadie me habla a mí de que de la secta religiosa. De ninguna. Y yo cuando tenía como 14 o 15 años hice un post en Facebook hablando de la vida de esa muchacha. Hice una publicación de que ella había dado varias iglesias y en toda la iglesia veía Sí, lo mismo, y el problema no era de ella, porque cuando tú te sentabas y hablabas con ella, te dabas cuenta de una gente que no era de chisme. El que se crió con ella, el que estudió con ella, se daba cuenta de que no era una gente de chisme. Pero cuando ella fue, que decía, me voy a plantar en esta iglesia, porque este pastor tiene un mensaje, estos jóvenes se ven que son limpios, aquí yo ven con... una Ella me dice, mira, expectativa hecha. ¿tú sabes lo que ella hace? Cuando ella quiere ir para la iglesia, ella va a cualquier iglesia, pero no se congrega. Ella dura 2 o 3 meses, cuando ve que se está calentando la cosa, que ya le están cogiendo la confianza del chisme, se va. Anda naufragando por el mundo, porque Jesús nunca se centró en una congregación, entonces ella dice lo mismo. Ese es su decir, ella no se congrega en ninguna De servir iglesia. a Dios, trata de servir a Dios, Exacto. trata de servir a Ella Dios. cumple los Difícil. mandamientos,
Mira, Va por el mundo y predica el evangelio. pues, Ella cumple, pero no se congrega. bueno, el que quiera criticar de esa manera, que lo critique. Yo me congrego, yo voy a mi iglesia, tiro mis vasallas y hago todas mis cosas. Porque hay gente que Habla cree tu lengua y de todo. no, yo soy Luis Chávez. El que me ha visto a mí sabe quién yo soy, el que me conoce en verdad. El que me conoce en verdad, no el que puede especular, el que cree que me conoce pero no me conoce. El que me conoce en verdad sabe que yo soy un muchacho chévere, que no es cualquiera que me va a mover a mí. Yo muevo más que otras cosas. Pero es verdad lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, y, y es lamentable. Yo he Tú vivido sabes qué es lo que ha momentos así. pasado. Tú sabes qué es lo que ha pasado. Que en la iglesia, un ejemplo, tú a los niños en la iglesia le dices, tiene que besar la mano al líder fulano, 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 son tío. Entonces el niño empieza desde chiquito. Que Ya tú le estás enseñando. no siente ese aprecio. No. Tú desde chiquito le estás enseñando al niño al grupito. Y el niño pasa por el lado de la gente y no saluda al anciano fulano, que es algo que me duele, el yo ver que en nuestras iglesias a veces no valoramos a los ancianos, donde la Biblia nos manda a valorar a los ancianos. Pero pasan por el lado de la anciana fulana, ella tiene 50 años aquí en la iglesia, pero ella no es una líder reconocida. A esa tú no le vas a besar la mano sin mamá. Pero a la líder fulana, esa sí tú le vas a besar la mano sin mamá. Pero al evangelista tal, al Apariencia. evangelista tal, él no está mencionado, tú no le vas a besar la mano si un tío. Ni le va a decir Dios te bendiga porque yo no lo hago. Y no estoy diciendo que se lo dicen directamente, pero con su comportamiento lo dicen todo. Apariencia. Exactamente. Por último, para finalizar, porque esto ha sido un buen momento, tenemos casi una hora y pico hablando. Voy a mochar eso y no me voy a poner por Ya duramos último 3 horas. para finalizar. Ayer duramos 3 horas hablamos un rato y después tumbamos la transmisión y nos metimos a hablar otra cosa. Sí. Yo quiero que la gente comparta esto, que, que esto no se quede aquí, porque estamos hablando de un tema sencillo. Yo ya me le normal, como hablamos en cualquier momento. Por último, quiero preguntar algo como tan Tú que te, que preguntas te, y si yo que te puedo te ponga de respondo. frente. Y si yo te pregunto, si yo puedo te Está respondo, y si bien, no, está bien. ¿Cómo, cómo ha sido tu vida conociendo ya cómo es la iglesia? Conociendo cómo es, no cómo es la iglesia, porque utilicé mal la palabra, conociendo cómo son los círculos religiosos. Eso, ¿cómo ha afectado tu fe, tu confianza en Dios, mira, la manera de tu en el mundo? eh, en un principio me llegó a afectar ciertas cosas. Mira, yo era muy ñoña en mi adolescencia. Todavía. Sí, pero yo era más ñoña todavía. Pero yo era una ñoña rara, porque yo era ñoña donde encontraba que me añoñara, ¿entiendes? Discúlpenme. Lo que no sabe lo que es ñoño o ñoña es cuando se mima mucho a una persona y necesita que Sí, lo mimen y que lo lleven entonces, presente. entonces yo en mi adolescencia encontré personas que me mimaran mucho, mucho. Yo recuerdo que, yo tenía, Complaciente. uff, yo tenía una líder que me mimaba mucho, que yo la quiero y la amo todavía, aunque nuestra distancia es muy notoria, pero yo la quiero y la amo mucho, ella sabe quién es. La distancia la Y provoqué yo. no, la distancia la provocaron las circunstancias.
Y al yo ser tan mimada, cuando yo me vine a dar un tope de lo que era la vida, que fue los otros días, de lo que era la vida religiosa realmente, yo me pasé mi adolescencia muy, entro ya salgo, duro 3 meses yendo a una iglesia, duro 6 meses yendo a otra, pero siempre eran dos. Mis pastores, que los quiero y los amo, Benjamín y Elisa, y donde iban, la que visitara a mi papá. Mi papá visitó 2 iglesias. Se congregaba primero en una y luego en otra. Y yo era mimada en esa iglesia, en la que soy, de la que soy miembro activa ahora, o semiactiva. Por la Y pandemia tú no estás activa, porque tú no, por la pandemia no estoy activa realmente. Y te escucho para todos lados, ya usted sabe. cuando, cuando yo vengo a darme un tope con la realidad, es cuando yo empiezo a formar lo que es quien yo soy. Cuando Formar yo el carácter. empiezo, sí, cuando yo empiezo a Conocer. tomar un carácter ya que yo tengo que definir que yo quiero, cuando empiezo a tener una pareja estable, no es que tuve mucho inestable tampoco, sino cuando empiezo a publicar un noviazgo en mi casa, que en la iglesia, que mi pareja sea hijo de pastores y todo eso, empiezan a entrar ciertas dificultades en mi vida. Ah, ciertas dificultades, eh, hay cosas que yo no la acepto en mi relación, hay cosas que en mi vida personal no tiene por qué influir la iglesia. Pero entonces, al ver esta liga, al llegar a esta Todo liga un en mi balance. vida, exacto. Yo recuerdo que cuando yo fui a hablar con mi suegra, lo primero que yo le dije era que yo quería mantener nuestra vida de suegra a yerna fuera de la iglesia. No voy a seguir abundando porque entonces voy a entrar a lo que viene en febrero. Entonces, pasa todo esto en mi vida. Viene un golpe, tienta contra mi fe. Ya cuando yo conozco a Dios, que fue a mis 18 años, un par de días, eh, viene un golpe a mi vida. Viene ese choque emocional muy fuerte, donde vieron personas, donde quienes yo entendía que me conocían, se fueron del lado contrario que entró los otros días. Entonces, entra este choque a mi vida y hieren, mira, cuando yo le cojo cariño a alguien, háblame en contra de todo el mundo. Mira, yo te puedo hablar en No, esa contra de esa persona. Yo te puedo decir, mira, Luis Chávez me tienes alta. Yo no quiero nada con Luis Chávez. Pero no me venga nadie a decírmelo, ni a decirme que Luis Chávez es malo tampoco. Y menos si él no está presente. Entonces lealtad, lealtad. yo Así soy entendía yo. que, yo No, entendía que yo esa critico que persona, tiene que criticar. Pero el que exacto, no se lo merece, no se lo merece. yo entendía que conmigo era igual. Y que si a mí me decían algo mal de ti, yo iba a ir donde ti, te iba a preguntar. Pasa que cuando sucede esto, yo veo que ciertas personas se empiezan a alejar de mí. Yo, pero, ¿qué pasó? What fucking man? ¿Qué lo que? ¿Qué fue? Cuando llego, que me siento a hablar con esa persona y yo le digo lo que está pasando en mi vida, me dice, a mí me dijeron esto, pero como que no se aclaró el tema. Empiezan los choques, empiezan a atentar contra mi fe, atentar contra mi fe, atentar contra mi fe. Me ponen entre la espada y la pared. Mira, yo llego un tiempo a decirle a Dios, si tú existes, demuéstramelo. Ya dentro de la iglesia, Normal. yo siendo, ya a mí me conocen en otros lugares, ya a mí me saludan en otras iglesias. Hey, tú te juegas tu papel. Ya yo me jugaba mi papel. Ya yo sabía que yo iba por más. O sea, empiezo a querer andar de anillo con otros líderes, quiero conocer otros líderes, busco otras iglesias, conozco otras iglesias. En esa vuelta conocí un pastor que me dijo, mira mi niña, para tú llegar a ser alguien, tú tienes que conocer
quienes están a tu alrededor. Mira, a partir de ahí, yo creo que yo nunca te había dicho eso. A partir de ahí fue donde yo conocí verdaderamente quiénes Angélica, estaban ¿qué? en mi alrededor y quién es Ah, Angélica Kelly. Cuando yo me senté, ya cuando yo me rendí, que ya, yo dije ya, yo no voy para la iglesia, ya fue por un día de los padres que una líder me, me dijo tantas cosas delante de la gente que yo dije, ya, si esto es la iglesia, yo me voy de aquí, porque en mi casa a mí nadie me habla así, en mi casa nadie me habla así, mi familia nunca me ha hablado así. Entonces, pasa esto. Y cuando yo digo que me voy de la iglesia, viene de Mejala, me dice, ¿para dónde tú vas? Recuerdo que era un domingo que yo iba a hablar con la secretaria de la iglesia para que me dieran mi carta de la iglesia. Y recuerdo que yo me paro y yo voy a dirigirme ante la secretaria y de repente yo siento que alguien me sienta, ¡boom! Pero fue un sentón como que alguien me jaló y me hizo, ¡boom! Siéntese ahí que tú no vas para ningún lado. Y empieza el Señor a hablar a mi vida y empieza a verme, a presentarme cosas de cuando yo tenía 15 años. Y Él me decía, donde tú estás ahora es donde yo te quiero, donde estás ahora es donde te necesito. Tú sabes que nosotros se nos olvida mucho las cosas que nos dicen papi y mami. sí. Y después de eso a mí se me olvidó que Dios me había dicho eso. Y yo de remolona, de salía, y que me voy de la iglesia. Bueno, yo te lo había comentado, yo me voy de la iglesia, yo voy a ir contigo, voy a visitar a la iglesia que nos congregamos. Ese día yo fui a visitar. Bueno, había una persona que me había pedido ayuda para un proyecto dentro de la iglesia. Y yo le dije, mira, yo no te voy a poder ayudar porque ya yo no soy parte de eso. Ya yo no me voy a congregar más en esa iglesia. Yo no había hablado con mi pastor, ni con mi pastora. Se lo había comentado a una de las líderes. Y yo recuerdo que ese día, yo estoy sentada en la iglesia, yo en el tercer banco, en la tercera fila de la silla. Y yo recuerdo que yo estaba predicando a una persona. Y ese domingo el Señor me había dado el mensaje de esa persona. Yo estoy escuchando el mensaje, no, mentira. Yo había visto lo que iba a pasar en el culto, pero nunca vi que hablaban a mi vida directamente, sino que hablaban a la vida de los demás. El culto fue interrumpido totalmente. Predicó uno de los, predicó no. El mensaje, tuvieron que quitar el mensaje porque, como decimos nosotros, lo que creemos en Dios, se metió Dios. Lo que creemos en Dios, no, religiosamente, Religiosa, ese exactamente. término, el acuñador de ese término soy yo. Yo, un gran amigo, hicimos ese término. Se mete Dios mientras yo estoy fregando en mi casa. Yo veo que Dios se mete, veo la ropa que tiene el evangelista. Cuando el evangelista llega, yo empiezo a llorar. Ya yo estoy en la iglesia, ahora estoy en la iglesia, ya directamente en la iglesia. Mi cuerpo ya se va a la iglesia. El evangelista llega y yo veo el vestuario del evangelista y yo empiezo a llorar. Pero yo empiezo a llorar y es como incómoda. Cuando yo me siento incómoda, a mí lo que me da es para irme de donde yo estoy. Tengo por experiencia. Pero yo me sentía tan incómoda que yo no me podía parar de donde yo estaba sentada. Y yo empiezo a llorar, a llorar. Y yo recuerdo que me hinco, porque no soportaba, me hinco. Y se mete Dios, pasa el transcurso del culto, el culto muy bueno. Entra la hora donde el evangelista que yo veo, que era el que dirige esa noche, empieza a ministrar. Y yo veo que él empieza a ministrar y llama a todo el mundo menos a mí. Pero yo en mi cabeza digo, yo le había dicho al Señor anteriormente que me hablara con otra persona y esa persona vino de Santo Domingo a ministrar a mi vida. Pero a mí no me importó eso, yo descarté eso porque yo soy totalmente confírmame Como por todos Gedeón, lados. como No, Gedeón, que puso más de una señal, según la Biblia, puso 3 señales y como quiera él decía que no, hasta que exacto. ocurrió. Recuerdo que
para que esa persona de Santo Domingo, primero vino a San Carlos. Yo fui allá a San Carlos a verla. Y se hizo tarde, ya yo tenía que irme, ella no había empezado a administrar ni nada, pero me fui. Yo no sabía que yo iba a predicar ese domingo en mi iglesia y me siento adelante con uno de mis hermanos de parte de Yaira. Y nada, yo voy, vuelvo al domingo del evangelista. Estoy dando como mucha vuelta, pero es para caer donde quiero. Ya cuando el evangelista está terminando, dice, me señala, y yo sé que es a mí, pero yo me quedo como, y un amigo que está atrás de mí me dice que sí, que es a mí que me están llamando, pero yo estoy Contigo que están estoy hablando. teniendo, sí, yo estoy teniendo contacto físico con el evangelista, y yo sé que es a mí, porque era el mismo contacto físico que yo tenía mientras yo lo veía en la visión de cuando estaba fregando. Estaba la misma persona adorando de cuando yo estaba fregando. O sea, yo estoy 100% que es a mí, pero yo no me puedo mover. Cuando logro moverme, que voy delante de él, yo estoy a grito, porque imagínate, dime, tú estás adelante y tú sabes lo que el Señor te va a decir. Yo Ya tú cuando sospechas. no, ya cuando a mí me llama, dice un evangelista a decirme algo, ya yo estoy clara de lo que me va a decir, porque ya es algo que ya he hablado con Dios. Pasa que cuando él le ministra a todo el mundo, ey, a todo el mundo. Y cuando empieza a ministrarme a mí, me suelta y vuelve pan de otra. Y yo, pero termina de decirme, ya tú terminaste. Yo quejándome con Dios allá adelante, como que yo soy quien. Normal. Y el evangelista empieza a ministrarme y me dice todo lo que yo le preguntaba al Señor, pero yo aún así no estoy creyendo. Cuando yo empecé a creer es cuando él me dice, la antorcha tú se la pasaste a la persona, ya la antorcha está en las manos correctas. Pasa que yo no veía en lo físico, yo no veía la antorcha en la mano correcta, pero yo no entendía que en el mundo espiritual ya se había roto lo necesario para que la antorcha pasara en la mano correcta. Y en ese momento yo me tiré al suelo, yo recuerdo que lloré como nunca. Mira que yo lloré mucho cuando me quitaron un ministerio, pero cuando esa persona me ministró, yo lloraba por dentro, yo gemía, yo sentía, pasa eso y empiezan los fuegos, ahí es que empiezan los fuegos, ahí. La cosa ocurre. Chacha, La batalla y la cosa. La complejidad. entonces ahí es que yo empiezo, ahí es que mi carácter renovado empieza a salir a la luz. Que tú empiezas, yo no sé si tú has visto un muñequito, que mientras van cayendo en los hoyos, él va saltando, boom, y el hoyo se hace más grande y él salta, boom, y cae del otro lado, y vuelve y se hace Una un hoyo. animación, sí. Exactamente. Y yo empiezo a dar esos pasos así, a dar esos pasos. Y cuando ya tú entiendes que tú abres tus ojos y tú dices, pero yo hablé con fulano y eso se está moviendo en su iglesia, y hablé con Perencejo y ese problema está en su iglesia. Ah, es que son personas que todavía no han sido totalmente procesadas en manos de personas que no han tenido discernimiento. Cuando tú entiendes eso, tú bajas la guardia, aceptas, cuando ve algo mal, se lo comunicas. Si tienes una pareja que te escucha, que tú sabes que te va a decir, sí, yo vi eso, pero tú le haces el comentario, ya tú no haces comentario con todo tipo de personas. Y recuerdo que mi suegro una vez me dijo una anécdota que ella le había pasado. Y después del consejo de mi suegra, después que Dios me habló, yo entendí que era necesario todo tipo de personas dentro de la iglesia, porque si no, hay procesos en tu vida que no serán completados para que tú alcances el carácter que Dios quiere para entregarte ciertas cosas. Y que a veces tú vas a iniciar algo para que Dios, que no van a terminar en tus manos, que simplemente que se necesita alguien que lo inicie.
para que, para que fluya. Para que fluya y ya tú terminaste. Yo no sé si tú has visto ingenieros que empiezan una obra y nunca la terminan. Pero viene otro, él le pasa el Los material, planos y la cosa, los planos y la lo cosa a termino. otra persona y lo termina. Porque su simple trabajo era hacer una zapata para eso. Entonces, cuando tú te dejas frustrar por ciertas cosas, es donde está el problema. Pero cuando tú dejas que la cosa fluya y que tú le dices al Señor, mira, si esto yo lo voy a decir de corazón, si tú inicias algo que viene del corazón de Dios, a ti te satisface ver, no importa la mano de quién esté, si lo está haciendo bien. ¿Con quién termina el plan? No No te importa, importa ver con quién termina. a ti no te Sí, es importa. cierto. La satisfacción tuya no es una La satisfacción como, satisfacción tuya es que se logró lo que Dios puso en tu corazón y te dijo, eso está en mi corazón y yo quiero que tú lo inicies. sí, mira, a mí en una ocasión me ocurrió que una persona estaba pasando por un momento parecido a este que yo estoy viviendo ahora. Y esa persona se me acercó a mí y a otra persona, a mí, mi compadre, que lo llevo aquí en el pecho. Se me acercó y él me explicó todo lo que sentí y todo eso. Y nosotros, con ayuda de Dios, empezamos y lo fuimos tratando, sin ser psicólogos, sin ser nada, fuimos tratando y los errores que él tenía, sus defectos, no lo atacamos públicamente. Y cuando esa persona ya se restauró y todo, ni siquiera la gracia nos dio, ni siquiera, si yo qué. Y a veces están entre sus círculos y ni siquiera te miran, ni siquiera te miran. Mira, Pero la satisfacción de uno que tú es que uno terminaste. sabe el trabajo que uno hizo. Sí, eso es lo que te da satisfacción. Mira, yo tenía un problema y era que cuando alguien decía que eso fulano lo logró por mí, a mí me molestaba, porque yo sabía la lucha que yo había cogido con esa persona para que llegara a donde estaba. Sí. Yo me he dado, yo misma me he trabajado eso y yo he dicho, tú eres una elaboradora de proyectos, o sea, tú lanzas proyectos y otra persona lo hace y a mí me satisface. A lo primero a mí me molestaba cuando no decían que la idea fue mía, pero ya no. Ya cuando alguien me llama o me escribe para dar una idea o para cualquier cosa, yo no se lo, yo se la doy. A lo primero yo no lo quería hacer porque yo sabía que la gloria iba a ser de esa persona y que ni siquiera le daban gloria a Dios. Eso sí me enoja porque, cónchale, ya que Está bien, no dale me la la da a gloria, mí, pero dásela a Dios. pero dásela a Dios. Pero No me mencione, no me lleve. ya el que me mencionen o no me mencionen, que digan que fue idea de ellos, que no fue idea de ellos, que me hagan pensar a mí, que me defienden y que luego no sea así. Mira, yo le voy a dar un consejo a la gente que le gusta hablar mal de los otros. Ay, Siempre el Dios. que te escucha, el que toma tiempo para escucharte, hablando mal de los demás, hay alguien que le va a decir a esa persona. Siempre, mira, en una reunión donde hay 5, siempre hay uno que habla lo que está pasando. Siempre. Mira, es siempre. Por eso yo he dejado de compartir ciertos Eso es proyectos verdad. míos y se lo comento a mi hermana, mi mamá y mi novio. Yo entiendo que de ahí no tiene por qué escaparse. Y no se lo digo y no se lo digo delante de todo el mundo tampoco. Incluso cuando tú escuchas que están haciendo ruido de ti, el causante de ese problema eres tú. Cuando hay un ruido de ti y se puede creer como cierto, el causante del problema eres tú. Lamentando el caso. Así mismo. Bueno, Hay que vamos a dejar aprender, esto hay que aquí, aprender, hay que esperando aprender, perdón, Luis Chávez, hay que aprender a hacer cactus. Los hacer. cactus, los cactus crecen eh, eh, donde no hay mucha agua,
donde no hay mucha tierra. Los cactus crecen y hasta una florecita te dan. Pero son lo que hay más que cuidar. Pero hay que Película cuidarlo nueva. mucho. Pero hay que Pero hay que cuidarlo mucho. cuidarlo. Y él mismo se cuida porque él mismo se hace con espina. Guay. Ey, Y esto está pero terrible. pero si no lo cuidan bien, se mueren más rápido que una flor. Si no lo saben cuidar, se mueren más rápido que una flor. Lamentando el caso. Bueno, mi gente, esto fue un momento hablando con Angélica. Espero que ustedes puedan haber disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Sé que habrán cosas que usted va a escuchar. Esto va a ser dividido por partes, por secciones, para que usted se mantenga, nos vaya escuchando, porque hay mucho contenido aquí y editarlo todo de un solo es algo un poquito tedioso para subirlo a YouTube y a la plataforma de diferentes redes sociales. Así que espero que pasen buena noche, Dios les guarde, Dios les bendiga. Hasta la próxima.